arranca cronológicamente su vida sentimental en el libro, cuando ese famoso Festival de Venecia, en el que tiene esa capacidad de decirle a su marido, al gran Anthony Mann, el gran director de Hollywood, pues me da igual que no quieras que te acompañe, yo voy a ir al Festival de Venecia. Desarrollalo un poco porque eso es buenísima esa anécdota. Sí, a mí me encanta esa anécdota, es probablemente una de mis favoritas del libro y da bien la medida de la personalidad de Sara Montiel, ¿no? Ella estaba como en ese momento de su carrera, a finales de los años 50, en el que ya había vuelto de la etapa de México, de la etapa de Hollywood, estaba ya casada con el productor y director estadounidense Anthony Mann y acababa de triunfar digamos, como primera estrella ya en España, ¿no? Había hecho El último cuplé con Juan de Orduña, que había sido un éxito inesperado y sin precedentes, por supuesto, no solo en España, sino en toda Europa y bastante más allá. Y después había protagonizado La Violetera, ya una coproducción con Italia, como decíamos, junto a Raf Balone. En Italia se estrenó como La Bella Fiorella de Madrid y en ese momento Sara Montiel era famosísima en toda Europa y a nivel internacional, pero a unos niveles que creo que hoy en cierta medida pues conviene recordar, ¿no? Porque desde luego Sara Montiel era una estrella con todas las letras. ¿Qué sucede? Que Anthony Mann se sentía bastante cómodo con el hecho de haberse casado con una jovencísima, exuberante y exótica actriz secundaria de Hollywood, pero no esperaba que esa actriz secundaria de Hollywood se convirtiera en una primera dama, ¿no? Del cine europeo y que podía llegar incluso a eclipsarle. Y eso precisamente fue lo que sucedió en este Festival de Venecia al que hacías alusión, en el que el propio Anthony Mann iba a tener el honor importantísimo para un director de inaugurar el Festival de Venecia con su película más reciente, que en ese momento era Pequeña Tierra de Dios. ¿Qué sucede? Que a mí me encanta imaginarme esta escena, ¿no? Como imaginar a unos señores reunidos en un despacho de Los Ángeles. Sucede que la productora de la película de Anthony Mann, United Artists, empieza a pensar y a cavilar que Sarita Montiel, la mujer del director de Anthony Mann, está teniendo tantísimo éxito por toda Europa que va a ser un problema si en la inauguración del Festival de Venecia ella se presenta junto a su marido, porque lo que temen es que esta muchachita manchega eclipse absolutamente a la producción estadounidense. Así que le piden a Anthony Mann, los productores, que por favor su mujer se quede en la habitación del hotel tranquilita y que no se deje ver para que la prensa no se fije en ella y no quede eclipsada la producción estadounidense. ¿Qué sucede? Que Sara Montiel en un principio se queda en la habitación del hotel, pero llega un punto en el que toda su personalidad brota y por supuesto Sara Montiel no se va a quedar tranquilita en la habitación del hotel porque por algo era Sara Montiel. Así que se pone un traje absolutamente espectacular, que por cierto después la prensa española censura. En el libro, que también está lleno de fotografías, se pueden ver la fotografía original que se publicó en la prensa italiana con un escotazo de vértigo y la fotografía censurada, ¿no? En la prensa española con esa suerte de retro Photoshop. Pues Sara Montiel se puso este vestido espectacular y se presentó en la inauguración del Festival de Venecia en contra de la opinión de su marido, de los productores estadounidenses y de todo el mundo. ¿Y qué consiguió efectivamente? Ella lo cuenta de manera muy divertida en sus memorias, también recojo, ¿no? Esas declaraciones en sus memorias escritas por Pedro Villora. Ella cuenta: en cuanto llegué allí, todos dijeron, ah, la ragazza de las violetas, con esa manera que tenía tan divertida de hablar. Pero sí que es cierto que no tomando a Sara Montiel como fuente, porque es cierto que a veces no era la más amante de la verdad, pero yéndonos a la hemeroteca, ¿no? Y viendo la prensa del momento, tanto italiana como europea, lo cierto es que sucedió lo que los estadounidenses temían. Al día siguiente, toda la prensa estaba cubierta de fotografías, estaba plagada de fotografías de Sara Montiel con aquel vestido impresionante y consiguió efectivamente opacar a la película de su marido, Anthony Mann. Además, acabas de citar una de las facetas, yo creo, más divertidas de Sara Montiel, que era esa parte fantasiosa que tenía, que en ocasiones le hizo meterse en Sí, varios líos. También aparece la parte sí, fantasiosa en el libro en otro momento que ya me parece, que es rozar directamente el paroxismo, que es, hablaba de la vida sentimental de Sara en Italia, año 64, se casa por segunda vez Sara Montiel y se casa wow. en Roma, a pesar de que su marido es español. Y después de esa boda, con un matrimonio que acabó fatal, fue debut, homenaje y despedida casi,
Sí. Conchente Ramírez Olaya, después de ese matrimonio, de esa boda, acuden a visitar al Papa Pablo VI y bueno, te dejo a ti que lo cuentes porque yo creo que eso es un delirio total, el encuentro de Sara con el Papa. Bueno, es que toda esa boda es un delirio total, ¿no? Para empezar. Pero claro, es un delirio que a mí lo que me gusta de estas cosas, yo por supuesto no reniego y adoro el salseo y específicamente el retrosalseo, que es lo mío. Pero de todas estas cosas que pertenecen como al ámbito inicialmente de la prensa rosa, también me interesa muchísimo el calado que pueden llegar a tener y lo que pueden llegar a decir, Claro, como sucede siempre con la prensa rosa, por mucho que algunos se empeñen en menospreciarla, de la situación, por ejemplo, política, social o cultural del país. Y esta boda de Sara Montiel dice muchísimo de la España del momento. Figúrate que el hecho de que ella estuviera casada justamente con Anthony Mann, que antes le mencionábamos, y que este señor fuera un hombre judío con el que ella se casó por lo civil y después se divorció, esto le suponía un problema enorme a las élites franquistas porque ahora que Sara Montiel se quería volver a casar, le resultaba absolutamente escandaloso que una mujer de la que todo el mundo sabía que ya había estado casada, que se había casado encima por lo civil y que se había divorciado, pues se casara de blanco en una iglesia española. Esto les parecía absolutamente escandaloso e hicieron todo lo posible por impedirlo. Entre otras cosas, acabaron organizándole esta locura de boda romana en la iglesia de Montserrat, a la que acudió el nodo, se desplazó el abad mitrado del Valle de los Caídos para casar allí a Sara Montiel con su marido. Ella depositó el ramo de flores en la tumba de Alfonso XIII, que todavía estaba allí el cadáver, ¿no? Que después se repatriaría, que yo siempre pienso que a Alfonso XIII le hubiera encantado ver a Sara Montiel en ese momento hubiese con lo resucitado. amantísimo con lo amantísimo que era él de las cupletistas. Y luego, efectivamente, como comentas, se fueron a ver al Papa. Y Sara Montiel, ella cuenta que en cuanto se casa, ya sabe que ha cometido un error, ¿no? Porque este hombre, que en realidad era pues, una persona como, la verdad que absolutamente random, ¿no? Le dijo bueno, que se olvidara de ser Sara Montiel, que a partir de entonces iba a ser su esposa, ¿no? Acuden a ver al Papa y lo delirantísimo de todo esto es que Sara Montiel hace un relato de su encuentro con el Papa, pues casi erótico festivo, porque a qué persona en el universo mundo se le va a ocurrir decir que la ha recibido el Papa y que en lo que se ha fijado ella, atentas al ojito de Sara Montiel, es que por mucho que llevara pues ese traje, ¿no? Ese hábito blanco, pues es que debajo se le transparentaban de alguna manera sus formas masculinas. ¿Quién va a decir eso del Papa? Pues solo Sara Montiel, efectivamente. Que además hay otra derivada de esta historia que ya contaría años después, que es que llegó a contar que el Papa le dijo, tienes que hacer una película sobre Claretta Petacci. Sí, Esto lo sí, ha sí, contado en sí, alguna también entrevista. ella Y dice luego que hay se que lo decir que la dijo, película sí. se hizo años después con Claudia Cardinale, interpretando a Sí, la amante de cierto, Giuseppe. cierto. O sea, no es tan loco, yo sí me creo que se lo dijera, ¿eh? Sí, ¿tú crees que hay visos de realidad? Yo creo que sí, o sea, me parece factible, o sea, no me parece Mm. una locura, porque, sobre todo porque además tiene sentido. Si él había visto un poco de alguna manera el cine que hacía Sara, y era muy probable que lo hubiera hecho, porque Sara era famosísima internacionalmente, era idónea para hacerlo, porque era una historia de redención. Y qué mejor que una mujer, habitualmente una artista asociada al pecado, para una de estas historias, ¿no? En las que de repente pues, la mujer pecadora ve la luz y se da cuenta de que tiene que tener una nueva vida. A mí me parece que sí que puede ser verdad. También es verdad que yo, hijo mío, luego me voy a la hemeroteca y yo investigo y hago todas las cosas bien. Pero soy muy proclive a creerle cualquier dislate a Sara Montiel. Hombre, si alguien podía vivir esas anécdotas es ella, eso desde luego. Hablas de lo mal que bueno, de que ella ya toma conciencia desde que sale de la iglesia de, hija mía, la has cagado, este matrimonio no es la mejor decisión de tu vida, pero automáticamente la propia Italia le sirve a Sara para encontrar el que algunos dicen que fue su verdadero amor de toda la vida, que es el actor de fotonovelas Giancarlo Viola, que era como una especie de novio guadiana de Sara porque iba y volvía en su vida. A partir de los Eso es. 60 aparece y reaparece en su biografía constantemente.
Sí, no sé hasta qué punto sería o no su gran amor, pero desde luego sí que era como ese novio eterno, ¿no? Es muy bonito esto del eterno novio de Sara Montiel, ese romance intermitente que además va ocultándose y apareciendo, como comentas, como el Guadiana en distintas etapas de su vida. Cuando se conocen, también me encanta cómo Sara cuenta, ¿no? Que en el libro pues recojo todo esto, cómo Sara cuenta cómo conoce a Giancarlo Viola. Él lo ponen a hacer esta película, La Dama de Beirut, pues casi un poco por casualidad, porque ciertamente era muy guapo, era muy fotogénico, por eso era galán de telenovelas, y le dan como este papelito, pero él estaba allí como un poco para ver de qué iba esta cosa del cine, ¿no? No excesivamente interesado. Y Sara Montiel cuenta, él era más jovencito que ella, y Sara Montiel cuenta que ella pues lo vio guapísimo y todo, pero que le llamaba bastante la atención que no hablaba demasiado con ella ni con nadie y que en las esperas del cine, sabes que en los rodajes casi todo se espera, ¿no? Esto típico que decía siempre Fernando Fernán Gómez de el cine es sobre todo esperar entre toma y toma. Pues en esas esperas entre toma y toma lo que hacía Giancarlo Viola, que en esa película se acreditó como Giancarlo de Duca, era ponerse a leer, ¿no? Y ella decía, uy, qué sospechoso este que no viene, que no me tira los tejos y que encima lee. Y es que un día encima lo vio leyendo a Lorca y aquello ya le pareció lo más sospechoso del mundo. Y esto me encanta y sí que me lo creo 100% que cotilleara a ella con el arte de maquillaje y que entre las chicas de maquillaje y ella concluyeran debe de ser homosexual. Porque este hombre aquí leyendo y además leyendo a Lorca no hay otra opción. Esto me parece una fantasía total. Y ella pues dio por hecho, ¿no? Dijo, pues claro, también, claro, en la mente y en la psicología de Sara Montiel, si no ha ido directamente a tirarle los tejos, pues debe de ser homosexual, ¿no? Me imagino. Pero luego resulta que no, que descubrieron no solo que no era gay, sino que estaba casado y lo descubrieron precisamente porque le fue infiel a la mujer con la que estaba casado, con una ahí en el set de rodaje que lo encontraron en una caravana y entonces dijo Sara, interesante esto. Y Va a empezaron, ser que hay pues muy posibilidades, dijo. rápidamente. Sí, sí, sí. Empezaron muy rápidamente una relación justamente cuando falleció de manera sorpresiva el director de la película, la de Isla Batlla. A las pocas semanas, pues ahí en medio del duelo tal, pues empezaron una relación que duró muchísimos años y que hizo que durante largas temporadas en los años 60 Sara viviera a caballo entre Madrid y Roma, viviendo una suerte de dolce vita en la que ella pues de repente estaba cazando en una finca de Viterbo, estaba en un palazzo milanés y luego se volvían a Madrid como si tal cosa, ¿no? De las tres en la que más contacto real tuvo con Italia y carnal, por supuesto.